Bendiciones, te saluda Marco Euseda. Y hoy quiero compartir un tema contigo, carácter y carisma. El carácter y el carisma son dos principales pilares fundamentales en la vida de un discípulo. El carácter debe ser formado con paciencia y con perseverancia. La Biblia dice que el apóstol Pablo había aprendido a vivir humildemente y a tener en abundancia. Eso lo dice el apóstol Pablo. Dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Entonces, vemos en las escrituras que nosotros tenemos que aprender a tenerlo todo y también a no tenerlo nada, a padecer hambre como también a estar saciados. Entonces, cuando aprendemos eso, de acuerdo a la palabra, que esa porción bíblica usted la puede encontrar en Filipenses capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo, él sabe para qué ha sido diseñado por Dios, porque no todo es color de rosa, pero saber que cuando tú abres el corazón a Dios, comienzas una transición asegurando tu futuro eterno. Entonces, hoy en día existe una gran escasez de líderes con un carácter cristiano íntegro. La mayoría están todavía contaminados con la falta de valores del mundo y la sociedad que les rodea. Entonces, por eso el reino de Dios, los parámetros del mundo no funcionan. Ahora bien, entonces necesitamos el carácter y la mentalidad de Cristo. Por eso el propósito principal de Dios es desarrollar nuestro carácter y llevarnos a la madurez. No importa cuántas situaciones dolorosas tengamos que pasar. Entonces, Dios nos lleva a través de circunstancias difíciles y permite muchas veces cosas para que nuestro carácter sea formado y así nos convirtamos en hombres y mujeres dignos que representen su reino en la tierra. La Biblia dice que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. De acuerdo a Proverbios capítulo 11, verso 1. Aquí está hablando de la balanza como figura entre el carácter y el carisma de una persona. Cuando el carácter de una persona está fuera de balance con su carisma, es inevitablemente que trae deshonra a Dios. Hoy mismo en los círculos cristianos también existe esta falta de balance entre el carisma y el carácter de los líderes. Hemos sido testigos de cómo muchos ministerios y ministros han caído por no haber lidiado a tiempo con las debilidades de su carácter. Tenían mucho carisma, pero su carácter no estaba formado. Como consecuencia, el evangelio y la iglesia han sufrido gran vergüenza por esto. Ahora bien, ¿qué es carisma? El carisma es un don dado por Dios. Por ejemplo, el don de predicar y enseñar, cantar, etc. El carisma es un don dado por Dios. Por ejemplo, el don de predicar, de enseñar, de cantar, etc. Carisma tiene que ver con las habilidades y el potencial que hay en otros. Estos son regalos de Dios. No tuvimos que hacer nada para recibirlo, pero dependiendo del nivel de madurez de nuestro carácter, así será el buen o mal uso que le demos a esos dones. Entonces, hay ministerios que están basados en los dones y habilidades dados por Dios y no en el carácter. Sin embargo, este último es más importante. Por eso, es desarrollado con los tratos de Dios de manera progresiva. ¿Qué es carácter? El carácter es el asiento moral de una persona. Es la vida interna. Lo que es en realidad. Es una combinación de cualidades que distinguen a una persona y se demuestra en sus acciones cuando está bajo presión. Finalmente, podemos definir el carácter como la suma de todas las cualidades positivas y negativas
en la vida de una persona. Entonces, esos caracteres y esas experiencias conforman, por ejemplo, los pensamientos, valores, motivaciones, intenciones, actitudes, sentimientos y acciones. De acuerdo a la palabra, dice que la palabra carácter también se refiere a imagen, la cual significa estampa, sellar sobre una piedra o madera. Esto da a entender que cuando somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, Dios nos estampa en su imagen, su carácter, para que nosotros la modelemos. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quien constituyó heredero por todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de acuerdo al libro de Hebreo 1, capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Qué no es carácter? Número 1, el carácter no es decir lo que uno hará, será en el futuro, sino lo que es hoy. El carácter es lo que la persona refleja en el tiempo presente. Cuando las presiones vienen a la vida de una persona, el verdadero carácter sale a la superficie. Una persona puede actuar de una manera cuando está recibiendo las bendiciones de Dios, pero actuar de otra muy distinta cuando está pasando por pruebas, por momentos duros y difíciles. Número 2, carácter no es solamente cómo actúa una persona, sino también incluye los pensamientos más íntimos, los motivos y las actitudes que nacen del corazón. Un pensamiento escondido indica el carácter real de la persona. Los motivos también son expresiones verdaderas del hombre interior. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por lo tanto, para conocer el carácter de una persona hay que ir más profundo, más allá de lo que se percibe en la superficie. Pues los hechos pueden ser correctos, pero las motivaciones erradas, esto significa que ese carácter, esa imagen no es de Dios. Usted, ¿cómo responde a las presiones y a las decepciones de la vida? Ahora bien, número 3, las cualidades que verdaderamente son parte del carácter de una persona se muestran consistentes, con presiones y sin presiones. El carácter también no se define por lo que las personas ven externamente. El carácter es lo que otras personas no pueden ver a simple vista. Aquello que está en lo secreto del alma y de la mente. Muchos pueden hacer actos religiosos externos, visibles, pero su vida real, la interna, es diferente. Por ejemplo, algunos en la iglesia son muy cariñosos con su familia, pero en la casa donde nadie los está viendo, maltratan a su familia. Esas personas no tienen el carácter de Cristo. El carácter también no solo es, el carácter no solo está limitado a tener sabiduría y comentar sobre las conductas de otros. Una persona con el carácter de Cristo, no solo le dice a otra persona lo que debe hacer, sino que ella misma vive como un verdadero ejemplo de lo que predica. También el carácter no está limitado a las relaciones entre cristianos. El carácter se demuestra. El carácter se muestra a los principios de la palabra, al tratar con las personas. Por ejemplo, un cristiano debe modelar carácter de Cristo a un jefe que no es creyente, obedeciéndole, sometiéndose a sus órdenes, siempre y cuando éstas no se contrarien a los principios bíblicos. También carácter no está limitado a la relación de una persona con su familia, a la relación espiritual, sino también con su familia natural.
Un cristiano muestra el carácter cuando Cristo trata correctamente a su familia, inmediatamente, padre, hijos, esposos, etc. Como un resumen de lo que debe ser el carácter de Cristo en nosotros, podemos decir que este es lo que somos internamente, lo que pensamos, lo que nos motiva a actuar, lo que somos tanto en público como lo somos en privado. Entonces, si hagamos ciertas preguntas para saber si verdaderamente tenemos el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. ¿Soy alguien que vive lo que habla? Esa es una pregunta muy importante. ¿Soy alguien que vive lo que habla? ¿Soy alguien que pierde el genio cuando estoy bajo presión? ¿Mantengo la calma? ¿Busco la paz? ¿Comprometo mis principios cuando nadie me está viendo? ¿Trato a los incrédulos igual como trato a los creyentes? ¿Soy el mismo en público que en privado? ¿Cómo se desarrolla el carácter? Mire, el carácter se desarrolla a través de los tratos por Dios. También el carácter se desarrolla por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. También el carácter se desarrolla por medio de las pruebas y las circunstancias difíciles que pasamos. Ahora bien, ¿cuál es el carácter de los hombres de los últimos tiempos? De acuerdo al libro de 1 de Timoteo 3, encontramos una gran característica. Dice la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, vendrán, ¿qué clase de hombres? Dice, número 1, el carácter de estos hombres del último tiempo son los amadores de sí mismos. Este tipo de personas son egoístas, egocéntricos. Este tipo de individuos que solo busca el beneficio personal. El egoísta, y en su corazón siempre está la expresión yo soy primero. También número 2 están los ávaros, enamorados del dinero. Son aquellos individuos que tienen un deseo incontrolable de tener más y más para su propia gratificación y para satisfacer su ambición, y a costa de lo que sea. No les importa si tienen que pisotear a otros, dejar sin alimentación a otros. No les importa eso, porque ellos van por lo suyo. Número 3, están los orgullosos, individuos que se creen superiores y menosprecian a los demás por su nivel intelectual, por su raza, país, posesiones, y se jactan de sus logros propios. Entonces también tenemos los blasfemos, hombres que hablan en contra de Dios y en contra de sus hermanos, sin respeto y sin temor. También número 5, los ingratos. Son aquellos que carecen de sentimientos, de gratitud, creen que se merecen todo lo que reciben, buscan sacar ventaja de otros, no les importa si otros van a pasar necesidad, pero ellos van a complacer sus propios deseos. También número 6 son los traidores, personas insensibles, personas desleales e infieles a Dios y a sus líderes. Se muestran leales, pero solo están esperando una oportunidad para lograr sus fines. Por eso fácilmente se van cuando les ofrecen mejores tratos o mejores negocios, porque no les importa nada de lo que alguien hizo por ellos. Son ingratos. Número 7, también están los reprobados en cuanto a la fe. Son los apóstatas de la gracia de Dios. No tienen temor de Dios y sus consecuencias se ha cauterizado en ellos. Ahora bien, número 8, enseñan doctrinas de demonios. Este tipo de personas fácilmente se desvía hacia falsas doctrinas o doctrinas de demonio. Entonces es muy importante ver y entender el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Número 9 dice que tienen la conciencia cauterizada. No saben distinguir lo bueno de lo malo. Por lo tanto, por causa de esto, su continuo pecado los está llevando a la desgracia y destrucción.
Entonces, número 10, hay otros que son seducidos por espíritus malos, que dieron lugar a que el enemigo los sacara de la verdad. Esto es importante saber, que a lo mejor no tenemos todas estas características antes mencionadas, pero seguramente hay una o más en nuestras vidas, las cuales tenemos que corregir a través de la palabra de Dios, encontrar esas características y desarraigarlas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son los caracteres de los hombres de los últimos tiempos. Entonces, es importante que podamos entender, como líderes, como discípulos, como miembros, como seguidores de Cristo, sacar y entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces, el líder cristiano y el discípulo deben desarrollar su carácter en varias áreas. Las más importantes son, por ejemplo, número 1, la vida espiritual. La relación de todo líder con Dios es edificada sobre el carácter de Jesús, como también en la profundización de la palabra y la oración. Necesitamos hoy más que nunca profundizar, ser profundos en la oración. Tenemos que ser líderes totalmente dependientes de Dios, cuya prioridad sea la relación con Dios, la relación en la palabra, la relación en el ayuno, la relación en la oración. Número 2, la vida personal, los hábitos, el estilo de vida y los patrones que un líder desarrolle tendrá una fuerte influencia sobre el ministerio que recibe de parte de Dios. Entonces, número 3, la vida del hogar. Todo líder debe tener su casa en orden y ser un buen ejemplo para sus hijos y para su familia. Sin el carácter de Cristo, no se puede edificar una familia fuerte. No se puede edificar una familia sólida, hijos sobresalientes, porque necesitamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Número 4, la vida social. Las amistades que escoge un discípulo o un líder reflejan su carácter. Debemos escoger personas que anden en integridad, que nos inspiren a buscar a Dios y que siempre nos digan la verdad acerca de nuestra vida, de nuestra condición, de lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que alguien de confianza nos diga la verdad. Entonces, el buen discípulo sabe ser un buen amigo, estar presente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Ese es un buen discípulo, ese es un buen líder. Entonces, la vida también, la vida educacional, la educación por sí sola no es suficiente para edificar un buen carácter, pero es desarrollado a través de la disciplina de la vida. Pero una buena educación combinada con carácter, con el carácter de Cristo, se convierte en una fuerza poderosa para poder destruir fortalezas tanto mentales, espirituales y estructuras religiosas. Entonces, es necesario ese carácter y la educación y formación. Entonces, la vida ministerial de todo ministerio fundamentado en un buen carácter está destinados al éxito. Hay muchos creyentes que invierten mayor parte de su tiempo tratando de descubrir el llamado de Dios para su vida, pero nunca invierten sus tiempos o sus energías en tratar de cambiar su carácter, cuando este es el que sostendrá la edificación de su llamado. Entonces, necesitamos invertir tiempo para formar nuestro carácter. La vida física de todo buen discípulo debe tener cuidado de su cuerpo, ya que somos el templo del Espíritu Santo. Aquí mora el Espíritu Santo, tener ese cuidado de nuestra vida física, de nuestro cuerpo. La vida financiera es importante. Jesús dijo que si a un hombre no podía ser fiel en lo poco, es decir, con el dinero, no se le podrán confiar las verdaderas riquezas. ¿Cuáles son esas verdaderas riquezas? Las riquezas espirituales, el don, la unción, el poder para obrar milagros. Entonces, el carácter de Dios
en la vida financiera de un líder se muestra cuando diezma, cuando ofrenda continuamente en su iglesia local. Entonces, ¿cómo le podemos pedir al pueblo que diezme y ofrende si nosotros como sus líderes no lo estamos haciendo? Entonces, tenemos nosotros que en ese carácter, tenemos que mostrar el carácter de Cristo para llevar la obra hacia adelante, carácter y carisma. Entonces, la diferencia entre el carácter y la personalidad, ¿qué es la personalidad? La personalidad es el temperamento con el cual fuimos creados y nacimos con él. Nos fue dado por Dios. Nada puede cambiar el temperamento porque es parte de nuestra identidad. Hay 4 tipos de temperamentos. Está número 1, está el colérico. Número 2, está el melancólico. Número 3, está el flemático. Y número 4, está el sanguíneo. Cada persona tiene un poquito de cada uno, pero siempre, mire la palabra, siempre hay 2 de ellos más acentuados. Entonces, ahora bien, usted dice, pero es que, ¿cómo Dios me va a usar con este temperamento? Recuerda, Dios no está interesado en cambiar su temperamento o su personalidad. Usted nació y fue hecho con porque Él lo quiso así. Pero el Señor quiere moldear el carácter con que maneje su temperamento para que se conforme a la imagen de Cristo. Entonces, por ejemplo, las personas coléricas son excelentes para los negocios porque son atrevidos, son personas audaces. La mayoría de las personas destacadas en la Biblia eran personas, hombres y mujeres de un temperamento colérico. Ahora bien, está bien ser colérico, pero el carácter de Cristo no está desarrollado. Él ansía por conseguir lo que busca, porque llevarlo a pecar solo el carácter de Cristo puede hacer que nuestra personalidad se canalice hacia lo bueno y hacia la manera correcta de proceder, es decir, con integridad y un corazón puro delante de Dios. La Biblia dice, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora bien, ¿cuáles son las características de un verdadero discípulo de Cristo? No cualquiera puede ser un discípulo de Cristo, puesto que ser un discípulo de Cristo debe tener su carácter, debe estar determinado a seguir a Cristo, no solo en los momentos buenos, en los momentos lindos, sino en los momentos difíciles, en los momentos duros y complicados. Eso ya requiere de madurez espiritual. Entonces, el discípulo de Cristo debe ser irreprensible. El discípulo de Cristo debe ser esposo de una sola mujer o esposo de un solo hombre. El discípulo de Cristo debe ser casado por la iglesia. El discípulo de Cristo debe ser sobrio y prudente, hospedador, no dado a los vicios, no pendenciero, no dado a los pleitos, a las riñas. El discípulo de Cristo no debe ser codicioso a las ganancias deshonestas. El discípulo de Cristo no debe ser avaro. El discípulo de Cristo debe ser amable y apacible, un buen gobernador de su casa y de sus hijos. El discípulo de Cristo es entendido en los tiempos y en la palabra de Dios, camina bajo revelación. El discípulo de Cristo tiene que tener un buen testimonio con los de afuera y los de adentro de su casa. El discípulo de Cristo es honesto sin doblez, es de una sola cara. El discípulo de Cristo es fiel y leal en todo. El discípulo de Cristo está lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El discípulo de Cristo es de espíritu enseñable y con ánimo de crecer. El discípulo de Cristo es sano y libre de ataduras del pasado.
El discípulo de Cristo es obediente a la palabra en sus diezmos y en sus ofrendas. Entonces, el discípulo de Cristo camina bajo la legalidad de Cristo. Entonces, si edificamos el carácter de Cristo en nuestra vida, seremos discípulos y discípulos exitosos. Conquistaremos lo que Dios nos ponga en el camino y extenderemos su reino efectivamente. Entonces, las características de ser un discípulo de Cristo. Ahora, cuando caminamos en la legalidad de la palabra, donde quiera que vayamos, dice la palabra en el Salmo 1, dice que y todo lo que haga prosperará, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No quiere decir que no va a pasar por momentos duros y difíciles. Quiere decir que aunque vengan las circunstancias complicadas y adversas, se va a mantener firme. Entonces, yo te animo a seguir hacia adelante. Pídele al Señor que moldee ese carácter, porque tu llamado también, la estructura y la solidez que va a tener, la edificación, los fundamentos, si hay un carácter sobrio, hay un carácter correcto en tu vida, algo glorioso se va a manifestar de parte de Dios sobre tu vida. Ahí donde estás, si esta palabra ha sido de bendición, te acompaño que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, hoy me rindo a ti. Reconozco que he pecado contra ti, Señor. Te pido que perdone mis pecados, que me limpies y escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado de ahí, Padre. De hoy en adelante seré tu hijo y tú serás mi Padre, Señor. Y te pido, Señor, que ayudes a formar ese carácter, Señor, en mí, Padre, para poder ser un verdadero discípulo tuyo y llevar tu mensaje hacia adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te felicito. Bienvenido a la familia de la fe. Te espero en la próxima enseñanza. Y síguenos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en los Apple Podcasts, en Spotify. Estamos subiendo cada día material fresco. Así es de que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Bendiciones.